Muy buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos a este encuentro, esta reunión promovida por la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Sabemos que es un día complicado, así que descuiden que terminaremos en punto, ¿ah? Porque me imagino que la mayoría del país está concentrado en otro tema. Bueno, el nuestro es un asunto de la máxima importancia, por tratarse efectivamente de un derecho fundamental, el derecho a la autodeterminación informativa o a la protección de datos personales. Y un derecho tiene vigencia, tiene reconocimiento, existe como tal en el ordenamiento jurídico desde que está reconocido en textos que llamamos leyes, pero es absolutamente ineficaz hasta que no tiene actores, no tiene instituciones que se encargan de su defensa. Y eso es lo que procuramos hacer con estos encuentros, que son una de las varias actividades que tenemos previstas en este año para fortalecer esta comunidad jurídica, esta comunidad de actores de cara a promover este derecho fundamental. Entonces, permítame presentarme brevemente junto a mis colegas, que tendremos una locución por unos minutos, para luego dar paso a las preguntas, a las dudas que puedan surgir. Este es el segundo encuentro que tenemos de estas características, habrá más en el camino y habrán algunos documentos que iremos compartiendo para que puedan conocer más en detalle esta temática y asumir cada vez de manera más diligente un rol de oficial de datos. Quien les habla es Eduardo Luna, soy el director general de esta Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, que jefatura esta Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Me acompañan mis colegas María Alejandra González Luna, directora de Protección de Datos Personales, y el ingeniero Ricardo Quispe Rojas, ingeniero especialista de la Dirección de Fiscalización e Instrucción. Para estructurar en los siguientes minutos esta presentación, seguiremos el siguiente esquema. Me corresponderá hacer una introducción sobre las obligaciones generales de la Ley de Protección de Datos Personales, así como las obligaciones derivadas de la Ley de Gobierno Digital y de su reglamento. Seguidamente, María Alejandra se ocupará de detallar acerca de los límites en el tratamiento de los datos personales, a propósito de las opiniones consultivas que esta autoridad ha venido emitiendo en estos años de trabajo. Y mi compañero Ricardo se ocupará de las medidas de seguridad para el uso de los datos personales en las entidades públicas. Terminado lo cual, habrá un espacio para preguntas del público, que desde ya entiendo podrán irlas formulando en el chat. Entonces, comenzamos, pero es indispensable hacerlo con una referencia general. Lo he dicho ya en la introducción. Estamos a cargo, y no solo nosotros, sino también ustedes, de velar por el cumplimiento de una legislación en particular que tiene un propósito ulterior, que es la defensa de un derecho fundamental, el derecho a la protección de datos personales, o como también se le reconoce en la normativa, en la doctrina especializada, el derecho a la autodeterminación informativa. Es, por lo tanto, un derecho constitucional, el que tiene toda persona a que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal. Este derecho fundamental tiene una ley de desarrollo, una ley material, que es la Ley de Protección de Datos Personales, publicada en el año 2011, que es la Ley 29733. Y si quisiéramos terminar
de configurar un contenido de este derecho, lo hallamos también, algunos de estos contenidos extendidos, en el nuevo Código Procesal Constitucional, la Ley 30.307. Les recuerdo que por favor pongamos sus pantallas en mute, silenciemos nuestra pantalla para podernos escuchar, ¿de acuerdo? Ahora bien, cuando hablamos de la autodeterminación informativa, esto supone que podamos garantizar que cuando un actor público o privado se ocupe de los datos personales de alguien, en términos técnicos, haga un tratamiento sobre esos datos, lo haga respetando una serie de principios y reglas, simplificando el lenguaje, si va a exponerlos, que lo haga con fidelidad a los mismos, sin distorsionar las situaciones que lo vinculan a ciertos hechos y hasta donde sea ilícito y razonable hacer. Esto lo vemos con frecuencia. Intensamente los medios de comunicación, por ejemplo, usan nuestros datos personales o algunas entidades públicas, valiéndose del principio de publicidad o de las competencias y funciones que tienen consigo, exhiben con frecuencia datos de las personas. Lo esperable, lo lógico, es que esta exposición de los datos se haga con fidelidad a los mismos. Es decir, que no hay una tergiversación, una desactualización, un dato erróneo que haga ver que una persona que, por ejemplo, viene participando en un proceso penal como testigo, aparezca como procesada, ¿no? O inculpada. Eso evidentemente afecta la sensibilidad y la reputación de la persona. Así como que si una entidad pública recaba los datos de una persona, pues tiene que hacerlos completos, ¿no? No cercenándolos, no afectándolos, añadiendo o restando alguna información que pueda afectar, por ejemplo, la identidad de los ciudadanos. Si algún actor público o privado va a usarlos, va a usar esos datos personales, que lo haga con mi consentimiento, que soy el titular de los datos, y que lo haga de una manera proporcionada a la finalidad declarada y conocida por mí. Si va a transferirnos un tercero a otro país, a otra entidad, que lo haga, pero yo debo saber a dónde van a ir a parar esos datos y a quiénes van a ir a parar. Esto en deferencia con el derecho deber de informar, que está contenido en el artículo 18 de la Ley de Protección de Datos Personales. También implica la autodeterminación informativa que si yo voy a almacenar los datos, si los voy a procesar, que lo haga yo con seguridad y siempre informándome de ello y a la autoridad competente. Eso porque hay un conjunto de medidas de seguridad que prevé, por ejemplo, el reglamento y la ley de protección de datos, que exige que quienes traten los datos lo hagan con estos recaudos. Y finalmente, si voy a hacer cualquiera de las acciones anteriores y otras más, inobservando exigencias legales, por ende, derechos y deberes de los ciudadanos y de quienes tratan los datos, pueda yo acudir a una autoridad competente para que se encargue del asunto y enmende la situación. Y es por eso que en todos los ordenamientos jurídicos donde existen este conjunto de derechos, existen autoridades de protección de datos personales. Y existe una norma que entabla, que establece procedimientos administrativos que llamamos trilaterales de tutela de derechos. Cuando estamos hablando de los derechos de acceso, rectificación, cancelación de datos, o hablamos de procedimientos sancionadores. Perdonen, por favor, pueden silenciar su volumen porque hay interferencia. Estén atentos, por favor, a ese detalle para que nos podamos oír. Silenciar sus volúmenes. Seguía
Seguía diciendo, por lo tanto, que en todo país que tiene una autoridad, que tiene estos derechos reconocidos para sus ciudadanos, también existen autoridades encargadas de establecer, de entablar estos procedimientos administrativos que implican sanciones eventualmente para actores públicos o privados que tienen a cargo estos tratamientos. Una verdad de perogrullo, ustedes ya tienen un pie en este asunto, pero no está de más repasar, estamos en una sección de nociones generales, sabemos todo lo que implica, ¿no?, la protección del dato personal y lo que es un dato personal, ¿no? Es todo aquel dato que me permite identificarme como persona o hacerme posible esa identificación a partir del cruce de ciertos datos, ¿no?, como el estado civil, el sexo, el teléfono, la dirección, mis gustos particulares. Y dentro de los datos personales hay una categoría que son los datos sensibles, que son datos que ostentan un nivel de protección mayor, porque si yo voy a admitir que alguien trate esos datos sensibles, tendré que consentir expresamente ese tratamiento. Nos referimos a los ingresos económicos, a los datos biométricos, a las creencias religiosas, a los datos de salud, orientación sexual, afiliación política. Y cuando hablamos de tratamiento de datos personales, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues los verbos más comunes son claramente recopilar, registrar, organizar, almacenar, modificar, elaborar, conservar, suprimir, consultar, transferir. Cada vez que realizamos alguna de estas acciones con los datos de las personas, estamos haciendo un tratamiento de datos personales. ¿Qué es un banco de datos personales? Es ese conjunto de datos personales organizados, automatizado o no, porque yo no solamente puedo tener almacenados los datos en un servidor, puedo tenerlos en un archivero. No es una base de datos automatizada, pero esa forma de organizar ya un dato personal me da cuenta de un banco de datos personales, que puede ser físico, magnético, digital, y donde yo almaceno, organizo estos datos personales. Lo más común en cualquier organización, pensemos por ejemplo en entidades privadas, es que existe un banco de datos de trabajadores, de alumnos, de proveedores, un libro de reclamaciones, donde se almacenan datos de personas. Y hay distintos personajes en este esquema. Tenemos al titular del banco de datos, tenemos al responsable del tratamiento, tenemos al encargado de un tratamiento y al oficial de datos personales, que son, digamos, el universo que hemos convocado en esta tarde. Un titular de un banco de datos personales será aquel que decide sobre la finalidad del banco de datos. ¿Para qué estoy almacenando estos datos? ¿Con qué propósito? Bueno, esa persona es el titular de un banco de datos personales. En el Estado, las entidades públicas son los titulares de los bancos de datos personales. Y en términos formales, para efectos de un registro de banco de datos, será el titular de la entidad. Y el trámite seguro estará a cargo de la máxima autoridad administrativa de la entidad. ¿Cuáles son las obligaciones de este titular del banco de datos? Inscribir los bancos de datos en el Registro Nacional de Bancos de Datos, creado a propósito de la ley, atender los pedidos de tutela de los ciudadanos cuando los ciudadanos quieren acceder a los datos, quieren cancelar su dato, quieren oponerse a determinados tratamientos, comunicar la realización de un flujo transfronterizo de datos si se da una empresa matriz, remite a una empresa sucursal o filial, remite a su casa matriz determinados datos para que opere un seguro, por ejemplo. Esa comunicación de flujo tiene que también comunicarse a la autoridad a través de este registro. Implementar medidas de seguridad, evidentemente, y efectuar el tratamiento de datos conforme a los principios rectores que seguido explicaré. El encargado del tratamiento
actúa por encargo del titular del banco de datos. Suele ser común que empresas o entidades públicas encarguen, por ejemplo, determinados servicios informáticos en la nube, ¿no? Un cloud computer es un ejemplo de esta figura del encargado del tratamiento. El responsable del tratamiento decide sobre el tratamiento de datos, pudiendo ser un titular del banco de datos o no. En el caso de una entidad pública, claramente sería pues la propia entidad responsable, la responsable de este tratamiento. Un encargado de determinado tratamiento, si decide ejecutar un tratamiento distinto al del encargo, se convierte automáticamente en un responsable del tratamiento. Por ejemplo, transferir una base de datos que no debía transferir porque ese no era parte del encargo. Utilizarla para otros fines, de promoción, por ejemplo, de publicidad. Bueno, para efectos de la ley, para la evaluación que haríamos nosotros desde la autoridad, se convierte automáticamente en un responsable del tratamiento. Ahora bien, vamos entonces, luego de este repaso básico de nociones generales, entrar de lleno a la referencia de algunas obligaciones, ¿no? Cuando hablamos de principios, cuando hablamos de estos derechos, ¿de qué estamos hablando? Y estamos hablando de una serie de derechos legales expresamente reconocidos en esta ley de protección de datos personales. Derecho a la información, derecho al acceso al dato o al conocimiento sobre el tipo de tratamiento que se está haciendo sobre mi dato, a la actualización de mis datos, si es que esa entidad que los está tratando tiene información desactualizada, a impedir el suministro a terceros. No quiero que mi dato vaya a parar a esa otra entidad, a ese grupo económico. Me opongo a determinado tratamiento, a esa publicación, a la tutela de derechos. Cuando hablamos de los principios rectores, hablamos del de legalidad. Y es además un principio muy presente en el ámbito de trabajo del Estado, ¿no? Si el principio que rige para los privados es el principio de libertad, es decir, todo lo que no está prohibido está permitido, en el ámbito de lo público lo que rige es el principio de legalidad. Solo puedo hacer aquello que me habilita la ley. No tenemos discrecionalidad, y menos aún para tratar con un bien ajeno, como lo es un dato personal, porque estamos hablando de un derecho fundamental de otra persona. El principio de consentimiento, la regla de oro, yo puedo tratar los datos personales porque hay alguien que ha consentido que yo los trate, salvo que hay una ley que me dé cobertura a ese tratamiento. Las entidades públicas estamos habituadas a tener una ley que nos ampare para ese tratamiento de datos. Principio de finalidad, toda recolección, todo tratamiento de datos tiene un propósito. El principio de proporcionalidad, de calidad, de seguridad, de disponer de un recurso para exigir, por ejemplo, mi acceso al dato, y si no me hace caso quien trata mi dato, podré recurrir en un recurso a la autoridad de protección de datos y a gozar en general de un nivel adecuado de protección respecto a mis datos. Vamos a repasar brevemente algunas de estas cuestiones. Cuando hablamos del principio de consentimiento, estamos hablando de que se le exige a quien trata un dato que recabe el consentimiento del titular, pero esta forma de recabar el consentimiento tiene que ser de una manera determinada, tiene que ser de manera libre, no puede ser coactiva, no puede ser coercitiva, perdón. Tiene que ser expresa ese consentimiento. Peor aún si estoy hablando de un dato personal sensible como el de la salud. Por eso es que todos firmamos un consentimiento informado, ¿no? Tiene que ser obviamente informado, tengo que tener pleno conocimiento de lo que se va a hacer con esos datos y tiene que ser previo al tratamiento. No es que yo lo recabe y luego regularizo, no. Antes de recolectar el dato, yo necesito recabar tu consentimiento. No siempre se debe recabar el consentimiento. Hay excepciones, ¿no? Esas excepciones las encontramos en el artículo 14 de la ley. Por ejemplo,
Si voy a ejecutar una relación contractual que implica, por ejemplo, acceso a un seguro internacional, es de suyo que yo tendré que hacer una transferencia de esos datos a mi casa matriz para que opere ese seguro de manera internacional. Entonces, si yo contrato el servicio principal, doy por sentado que hay un consentimiento para ese tratamiento secundario, pero directamente vinculado a ese principal servicio. O pensemos en seguros, ¿no? Compro un vehículo y hay determinados accesorios o seguros que solo opera si es que yo informo a mi casa matriz para que pueda entregar determinados repuestos accesorios, ¿no? Entonces, cuando se trata del trámite de una ejecución contractual, pues no necesito recabar nuevamente el consentimiento. Cuando estamos hablando de la salud de la persona o por temas de salud pública, ¿no? Este tratamiento a propósito de la pandemia, por ejemplo, ha significado que por razones epidemiológicas o de la atención urgente de alguna persona, pues no se requiera recabar directamente el consentimiento, ¿no? Para un tratamiento, por ejemplo, por razones epidemiológicas, ¿no? Y además, siempre tendré que priorizar la anonimización de los datos allí cuando eso sea suficiente para el propósito epidemiológico, por ejemplo, que estoy determinando, ¿no? Y sobre todo, y es lo que nos interesa como funcionarios y servidores públicos, es caer en cuenta que cuando hablamos de las funciones de una entidad pública, y cuando hablo de funciones me refiero a las determinadas por ley, a las derivadas de un reglamento de organización y funciones, pues yo no necesito recabar el consentimiento de las personas. La SUNAT trata datos de la intimidad económica de las personas, pero lo hace porque hay una ley que le da cobertura. SUNAT hace lo mismo con los datos de las personas en el ámbito registral, pero esos tratamientos están legitimados. Hay una ley que le da cobertura. También parte de las obligaciones, de los deberes, es, por supuesto, observar el derecho de informar. Eso quiere decir que allí, cuando hayan políticas de privacidad, cuando hayan servicios digitales, plataformas, cláusulas de información, yo tengo que dar cuenta de un conjunto de datos que me exige la ley en el artículo 18. Informar al titular del dato cuál es la finalidad de haber recabado su dato, si voy a transferirlos, quiénes son sus destinatarios, cómo podrá ejercer ese titular los derechos de acceso al dato, de rectificación, de cancelación, que llamamos derechos ARCO, el tiempo que voy a conservar esos datos. Por ejemplo, si voy a almacenar datos de voz, de imagen, bueno, tengo que informarle al ciudadano que voy a recabar esa información. Por eso es que hay avisos en entidades públicas, entidades privadas, que hacen tratamiento de datos de voz y de imagen por razones de videovigilancia. Tenemos también alguna directiva, la 01-2020, que podrán consultar en la página web de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, que dan cuenta de un conjunto de obligaciones de informar vinculadas a la videovigilancia. Hablando del principio de finalidad, ¿para qué se recopilan los datos? Una explicación de cuál es el propósito de esa recolección de datos. Hablando del principio de proporcionalidad, tener presente que uno recaba los datos que sean estrictamente necesarios para el propósito buscado. Si estamos hablando de un libro de reclamaciones, si estamos hablando de un hotel, pues evidentemente hay algunos datos que se requieren para que prospere determinado reclamo, para que prospere, digamos, se concrete el alojamiento, pero ocurre con frecuencia que algunas entidades públicas o privadas recaban más información de la que resulta necesaria para ese propósito. Principio de calidad se refiere a que los datos deben ser veraces, deben ser exactos, deben ser actualizados. Y confidencialidad. Quien tiene a cargo el tratamiento de un dato debe guardar confidencialidad respecto a los datos que trata, salvo que estemos hablando de datos que provienen de fuente de acceso pública, ¿no? Datos que puedan consignar en colegios de abogados,
guías telefónicas que ya pues nadie usa, fuentes de acceso público, datos de SUNAT, por ejemplo, vinculadas a esa finalidad. Y sí, hay un deber genérico de confidencialidad de todos aquellos que figuran en la cadena de custodia de esos datos personales. Cuando hablamos de los derechos ARCO, de los derechos de los ciudadanos, hablamos del derecho de acceder a solicitud de un ciudadano a la información relativa a sus propios datos. ¿Por qué de él? Porque es un bien personalísimo. Esto implica también la posibilidad de rectificar cuando esos datos sean inexactos a solicitud de la persona, a cancelar ciertos datos cuando ya se ha vencido el propósito de haberlos recabado, se ha cumplido la finalidad o el ciudadano ha revocado su consentimiento. Ya no quiero que me llamen más, que tengan esos datos en su haber, en su registro. U oponerme a ese tratamiento porque hay un motivo fundado, ¿no? Hay una situación particularmente penosa, ya ha cambiado mi situación civil, no me interesa que determinado edicto, determinada información sea fácilmente indexada nominalmente cuando hay una búsqueda por internet, o en general cuando hay una pretensión de que una persona quiera rehacer su vida y hay determinada información que le resulta especialmente penosa y está justificado que pretenda su eliminación. Puede procurar ese propósito con algún procedimiento trilateral ante la autoridad, por ejemplo. Y por último, la obligación de registrar esos bancos de datos, esos flujos transfronterizos en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales que administra la Autoridad Nacional y que hay formularios virtuales alojados en la página web y un trámite muy sencillo que aplicar allí. Las entidades públicas inscriben esos bancos de datos además de manera gratuita, a diferencia de los privados, ¿no? Y ya, para ir cerrando y no extenderme más en este tema, terminaremos con una referencia a la norma que genera este conversatorio. Y es esta condición de oficial de datos personales, que deriva del reglamento del decreto legislativo 1412, que aprueba la ley de gobierno digital, ¿no? Básicamente, este artículo 68 nos dice que este oficial de datos personales es el responsable de velar por el cumplimiento de las normas en materia de protección de datos personales. Obviamente estamos hablando de una comunidad que estamos formando, así como el derecho de acceso a la información pública es un derecho ciudadano y que hay una serie de funcionarios, por ejemplo, responsables de atender las solicitudes de acceso a la información, responsables de mantener un portal de transparencia actualizado, responsables de entregar la información a ese funcionario responsable de atender al ciudadano. Es decir, hay un conjunto de servidores públicos dedicados a velar por la eficacia de este derecho. Así también lo que se propone con este conjunto de normas nuevas es entablar una comunidad, instalar una comunidad jurídica que progresivamente se vaya haciendo cargo de promover una cultura de la protección de datos en nuestras organizaciones. Así que hay un deber genérico de cumplir, de promover estas normas de protección de datos personales en nuestras organizaciones. Se designa a este oficial por la máxima autoridad de la entidad. Todos ustedes han sido designados así y es como han podido participar en este evento. Y esta responsabilidad puede recaer, lo dice la norma, o en la Oficina de Asesoría Jurídica, en el titular de esta entidad o en el titular de la Oficina de Tecnologías de la Información. Porque como pueden ver aquí, hay por supuesto un conjunto de obligaciones legales que cumplir, pero hay también una serie de conocimientos técnicos, informáticos, que tener muy en cuenta a propósito de las medidas de seguridad. Así que son profesionales afines a esta tarea. Son también funcionarios enlace con la autoridad. Serán nuestro reflejo, nuestro funcionario de enlace con quien podremos consultar, con quien podremos contar para esta tarea común
que no es exclusiva de la autoridad de datos, sino de todos aquellos quienes servimos al público y tenemos sobre nosotros un conjunto de obligaciones que cumplir. Así que lo que esperamos es cooperar, serán los primeros destinatarios en lo que a lineamientos y directivas se refiere. Veo Amparo ya emerger, así que seguramente estamos fuera de plazo. Solamente quiero dos láminas finales para explicar que estamos, como ustedes bien han podido apreciar, con una serie de normas nuevas, ¿no? La ley de gobierno digital, de la que deriva una serie de principios que hay que tomar en cuenta, por ejemplo, privacidad del diseño, ¿no? Eso significa que hay, respecto a determinados servicios y plataformas digitales, tener muy interiorizada la idea de la protección de datos, ¿no? Si voy a construir un formulario de escritura predictiva, que no signifique la exposición gratuita de datos de las personas que están a mi cargo, a mi custodia. Eso es privacidad desde el diseño, ¿no? Que los servicios digitales respeten, pues, toda esta lógica de protección de datos personales. Y hay, finalmente, una serie de obligaciones vinculadas a reportes e incidentes de seguridad que se reportarán a este comité de gobierno digital, pero que cuando estén vinculados estos incidentes a datos personales, hay un reporte directo que se puede hacer a la autoridad de protección de datos para tener un plan de contingencia de cómo cerrar esa brecha de seguridad, dar recomendaciones que podamos formular nosotros a la autoridad y tener pues a nuestros especialistas a disposición de la entidad para este propósito, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo ahí, seguro este tema continuará a propósito de sus intervenciones. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Luna su interesante ponencia que enfatiza la relevancia del rol de oficial de datos como un aliado importante con la autoridad nacional para el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales en entidades públicas. Aprovechamos también para agradecer la asistencia de los representantes de cada entidad a este evento de manera particular. Contamos con la asistencia del representante del Gobierno Regional de Lima, el Gobierno Regional de Arequipa, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, la RENIEC, Municipalidad de Magdalena del Mar, Ministerio de Educación, la SBN, Junta Nacional de Justicia, Marina de Guerra del Perú, Despacho Presidencial, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Sutran, Ministerio Público, Sinermin, entre otros. Vamos a aprovechar esta pausa para poder proceder conforme al cronograma y tomar la foto formal de la reunión. Para eso les pido por favor activar sus cámaras y yo les voy a brindar la indicación para la toma de la foto, lo cual será a la cuenta de 3. Ok. Ok, entonces la foto se tomaría Carlos en 1, 2 y 3. ¿Me confirmas, Carlos? Sí, fotografía tomada. Ok. ¿Sería una o de repente necesitas otras tomas? Ya que están, creo que otras cámaras encendidas. Sí, podría tomar un par de fotos más. Podría dar Ok, el recuento. una segunda toma entonces en 1, 2 y 3. Ok, muchas gracias. Agradecemos su disposición para la toma de la foto. Bueno, vamos a continuar con el cronograma, el programa planteado. Pero antes les quiero recordar que debemos registrar la asistencia y el documento para eso está en el chat de la plataforma. Seguramente Carlos nuevamente lo va a colocar. Les pedimos por favor registrar ahí sus datos a efectos de la asistencia. Bueno, seguidamente vamos a continuar con la segunda ponencia del evento, la cual se denomina Límites al tratamiento de datos personales aplicables a las entidades públicas, la cual se encuentra a cargo de la doctora María Alejandra González Luna, directora de Protección de Datos Personales. Muchas gracias, Amparo. Buenas tardes. Muchas gracias por su presencia
esta tarde. De forma posterior a la ponencia que ha hecho el doctor Luna, ahora vamos a hablar un poco sobre algunos casos que hemos visto, unas opiniones consultivas, para ir aterrizando los conceptos. Amparo, ¿me confirma si se puede ver la presentación? Sí, sí, se ve. Ya, Sí, allí perfecto. se puede apreciar. Bien, ahora, muchas gracias, Ricardo. Ahora nos toca hablar sobre límites al tratamiento de datos por parte de las entidades públicas, algunos casos y conceptos. Ya vimos lo que es el derecho fundamental, que es un derecho que está reconocido desde el año 93 en la Constitución. Sin embargo, es recién en el 2011 que se desarrolla en la ley y luego en el 2013 en su reglamento. Esta ley de protección de datos se aplica a tratamientos de datos personales de personas naturales realizados por personas naturales, personas jurídicas y entidades públicas. Como saben, tratamiento es todo aquello que se puede hacer con los datos personales, desde su recopilación, cuando comparten la información, la almacenan, y estos tratamientos los hacen personas naturales, personas jurídicas y entidades públicas. Y en el caso que nos queremos centrar esta tarde es el del tratamiento que hacen las entidades públicas. Pero también la norma establece una excepción al ámbito de aplicación para 3 supuestos de tratamientos que hacen las entidades públicas. Cuando se trata de la defensa nacional, de la seguridad pública y la investigación y represión del delito. Ojo que no es que una entidad que trabaja la defensa nacional o vela por la defensa nacional esté exceptuada totalmente del ámbito de aplicación, sino solamente el tratamiento que está dedicado a ese tema, siempre que se usen los datos solo para ese tema. Por ejemplo, en el caso del Ministerio Público, que realiza investigación del delito, las bases de datos que están destinadas a ese fin no estarán dentro del ámbito de aplicación, pero sí, por ejemplo, otras bases como las bases de datos de sus trabajadores, de sus proveedores personas naturales, el libro de visitas, de reclamaciones, sí están dentro del ámbito de aplicación. Y las bases de datos que utilizan para la investigación del delito estarán dentro del ámbito de aplicación si se usan para otros temas, si se filtra la información, si se comparte con quien no se debe en el marco de las competencias que tiene. Otro punto importante que quisiera resaltar también de la exposición del doctor Nunes es el tema del consentimiento, que es un principio para el tratamiento de datos, pero como bien dijo, hay algunas excepciones, ¿no? Cuando se recopilen o transfieran para el ejercicio de las funciones de las entidades públicas, cuando se trate de datos que están en fuentes de acceso público, como los registros públicos, cuando sean necesarios para la celebración de un contrato, cuando se trate de datos personales relativos a la salud y medien razones de interés público, ya sea porque está por ley, porque deban tratarse por razones de salud pública. Hemos visto en el contexto de la pandemia se ha hecho uso de datos personales que normalmente no se hubiera hecho, pero que fueron necesarios para tratar de que no se extienda la pandemia, como por ejemplo pedir datos de comorbilidades, factores de riesgo. Las excepciones a la obligación de pedir el consentimiento están en el artículo 14 de la ley, y se refieren única y exclusivamente a la obligación de pedir el consentimiento. Todas las demás obligaciones sí se mantienen, como el derecho de informar, pedir solamente los datos que son necesarios y usarlo para aquello que se ha pedido, ¿no? Entonces, la excepción del consentimiento no elimina ni la proporcionalidad ni la finalidad. Entonces, así una entidad pública requiere los datos para sus funciones, tendrá que preguntarse cuáles son los datos que necesita y para qué los necesita. Y solamente podrá pedir a aquellos que necesariamente necesita y usarlos para esa finalidad. Si los va a usar para otra finalidad, debe preguntarse si se requiere o no el consentimiento. Dicho esto, vamos a ver algunos casos y también los invitaría luego del evento a revisar la página web, porque tenemos un compendio de consultas, con consultas que consideramos emblemáticas, un compendio de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Uno de los casos que quisiera compartir con ustedes es sobre la entrega de datos, ¿no? Tenemos la opinión consultiva 23 del 2018, en la que se evalúa el tema de proporcionalidad. En esta ocasión, el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual nos preguntaba si podían entregarle a las empresas de taxis la lista de posibles agresores, ¿no? Porque las empresas de taxis pues querían verificar que sean las personas idóneas las que contratan.
pero el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual no puede entregar esos datos para una finalidad distinta a la que motivaron su recopilación, ¿no? Salvo que cuenten con la autorización de los titulares. Hay que tener en cuenta que los supuestos agresores todavía están en investigación, todavía no hay algo definitivo que los inhabilite a realizar ciertas funciones. Entonces no las puede entregar porque esa no es la función del programa. Otra consulta que quisiera compartir, opinión consultiva, todas están en la página web y las van a poder revisar con detenimiento. Es la opinión consultiva 11 del 2018, en la que se ve la proporcionalidad del acceso a los datos que mantiene una institución. En este caso, el Ministerio del Interior tiene un registro de víctimas de tratas de personas, ¿no? Y un órgano de línea del Ministerio del Interior se encarga también del tema estadístico. Pero para trabajar el tema estadístico no es necesario que conozca los nombres de las víctimas. En ese caso, la unidad que maneja el registro de las víctimas puede mandar la información disociada, es decir, que no pueda identificar a las personas, a la unidad orgánica que se encarga de ver el tema del registro y nos da información sobre el número de denuncias, ¿no? Y las características de las víctimas, pero no requiere saber de quién se trata. Otra de las consultas es la 44-2018 sobre la accesibilidad a datos personales contenidos en los documentos presentados por los postulantes en los concursos públicos. En este caso, solamente cuando una persona está postulando a un puesto y va pasando ciertas etapas, se puede conocer una vez que ha pasado una etapa preliminar antes de ser elegido, los requisitos, la información que da cuenta de que cumple los requisitos para pasar la siguiente etapa, ¿no? Y solamente de aquellos que pasaron. De aquellos que van quedándose en el camino, ya no vuelve pública su información, no se le está otorgando ningún beneficio, no se le está otorgando un puesto, no está cubriendo una vacante. En ese caso, solamente la persona a la que se le dijo que no está apta podrá pedir la información, ¿no? Sobre eso también tenemos posiciones en cuanto al legajo, por ejemplo, de los trabajadores de entidades públicas. Solamente se puede brindar la información que da cuenta que cumple el perfil, ¿no? Ya sea el tema académico, el tema profesional o aquellos requisitos que se pidan para el puesto determinado. No se puede dar información, por ejemplo, de su domicilio, la dirección de su domicilio, su teléfono personal, su correo personal, son datos que no tienen que ver con el perfil que requiere cumplir la persona y por lo tanto no es de acceso público. ¿Qué pasó? A ver, ay. Voy a volver a compartir porque no sé qué pasó con la presentación. Ya. Ya, lo que les comentaba, también que tiene que ver con los datos de los funcionarios, la publicidad de los datos personales de funcionarios sancionados en un procedimiento sancionador por responsabilidad administrativa funcionarial. Respecto a las sanciones, es pública la sanción que está vigente y que marca alguna inhabilitación, ¿no? Porque parte de la sanción también es la publicidad de la misma. Y también indica si esta persona, por ejemplo, está habilitada para ejercer función pública. De aquellos funcionarios que ya cumplieron su sanción y se encuentran rehabilitados porque ya pueden volver a ejercer la función, ya no se publican los nombres, ¿no? Porque, como les digo, la sola publicidad ya del nombre de una persona sancionada ya es parte de la sanción. En esos casos se podrán entregar las resoluciones disociadas, ¿no? Tachando el nombre de las personas. Y ahí hay que tener cuidado también con los mecanismos tecnológicos que se usan, porque a veces se tacha el nombre con un programa que no es adecuado, pero cuando la persona pone su nombre en un buscador, se indexa la resolución a pesar de que esté tachado. Entonces hay que tener ahí cuidado con las herramientas tecnológicas que se usan. Sobre eso también hemos sacado esta semana una resolución que va en la misma, una opinión consultiva que va en la misma línea, pero la que les comento es la opinión consultiva 59-2018 y la nueva que está relacionada es la 10 del 2022.
Esta consulta es la opinión consultiva 33/2019 que tiene que ver con los datos de salud. En este caso se trata de una entidad pública que era un centro de salud, donde el trabajador, funcionario público, se atendía también. Y en el marco de un procedimiento disciplinario, el centro laboral quería acceder a su historia clínica porque la tenía, pero la tenía no como legajo del trabajador, sino como paciente, ¿no? Entonces ahí no puede acceder a esta información por el hecho de tenerla, porque no la tiene dentro de legajos, no la tiene como paciente, no como trabajador. Lo que sí puede hacer en este caso es que el trabajador presenta al centro laboral su historia, el certificado médico o lo que requiera para justificar su ausencia, por ejemplo, y la entidad sí podrá verificar que ese documento es verdadero o es falso. Esos serían los casos que quisiera compartir esta tarde con ustedes. Tenemos varias consultas que pueden revisar en la página web y después de la ponencia de Ricardo estaríamos a disposición para las preguntas. Muchas gracias. Amparo, el audio, por favor. El audio. Disculpen, estaba sin audio. Eh, bueno, agradecemos a la doctora González por su disertación que nos permite determinar criterios para la administración y tratamiento de los datos en el ejercicio de las funciones públicas. En tercer lugar, contamos con la presentación denominada Medidas de Seguridad para el Uso de Datos Personales en las Entidades Públicas, la cual se encuentra a cargo del señor ingeniero Ricardo Quispe Rojas. Muy buenas tardes con todos. Voy a compartir el material, Carlos. Ahí está. Bueno, en esta oportunidad vamos a abordar el tema referente a la implementación de medidas de seguridad para el cumplimiento de la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento. Bien. Vamos a iniciar explicando en qué radica, a qué se refiere el contar con procedimientos documentados referente a la gestión de accesos, gestión de privilegios y verificación periódica de privilegios asignados. Bien, la gestión de accesos se refiere a contar con documentación formalmente establecida por la entidad en la cual se contemple la asignación de las cuentas de usuario y contraseña de los sistemas, plataformas, aplicaciones móviles y otros empleados para realizar el tratamiento de datos personales. También se puede precisar la complejidad de las contraseñas a usar, es decir, si estas van a ser compuestas por una cadena de un determinado número de caracteres alfanuméricos, la caducidad de las contraseñas y el límite de intentos fallidos de acceso. Hay algo que debo precisar. La gestión de accesos sí puede ser, por decir así, en una entidad, definir una política única o estandarizada, porque esto puede aplicarse a cada sistema, a cada aplicación y a cada plataforma con la que cuenta la entidad. No obstante, la gestión de privilegios no va a poder ser estandarizada, ya que tiene que haber una asignación exclusiva. Eso lo vamos a explicar en la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, la gestión de privilegios se refiere a contar con documentación formalmente establecida en la cual se debe determinar los perfiles de usuario con lo que cuentan los sistemas empleados para realizar el tratamiento de los datos personales. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo a la función que el trabajador, el empleado, realice dentro de la entidad, pues debe ser el alcance o la restricción respecto al acceso de la información. Por ejemplo, una persona que es un director no va a tener el mismo alcance en un sistema que el que pueda tener una recepcionista. Ese es por citar simplemente un ejemplo. Estos procedimientos, como estaba explicando anteriormente, no pueden ser estandarizados y por una simple razón. No pueden ser definidos en una política como en el uso de la gestión de accesos. ¿Por qué? Porque cada sistema tiene distintos perfiles de usuario. Entonces, no se puede estandarizar todo en una política, sino que esta documentación tiene que ser exclusiva
respecto al sistema, aplicación o plataforma que realiza el tratamiento de datos personales. En resumen, la gestión de privilegios radica en determinar los permisos y restricciones de cada puesto que tiene acceso a un sistema. Seguidamente vamos a explicar en qué radica, a qué se refiere el contar con documentación respecto a la verificación periódica de privilegios asignados. Es documentación formalmente establecida por la entidad respecto al monitoreo, al control de los privilegios, de los permisos otorgados a los titulares de las cuentas de usuario de los sistemas, a través de las cuales se realiza el tratamiento de datos personales. Esto no obedece únicamente a asignar altas y bajas de usuario en los sistemas, respecto, por ejemplo, al ingreso o cese de personal. No solamente se contempla eso, sino que el monitoreo tiene que ser periódico y constante. Por ejemplo, por citar un ejemplo, simplemente hay entidades que, por ejemplo, en el lapso de las vacaciones de los trabajadores, les restringen el acceso a los sistemas institucionales. Obviamente, porque en el periodo vacacional ellos no tendrían por qué acceder a la información, a realizar un tratamiento de la información, dado de que no están en actividad, ¿no? Entonces, eso hay que ir verificando, contemplando en esta verificación periódica. Según ISO 27001, el lapso o el intervalo de tiempo recomendado para realizar esta verificación es semestralmente, 2 veces al año. Entonces, ¿a qué se refiere la verificación periódica de privilegios asignados? Es decir, cada cuánto tiempo reviso los privilegios otorgados a los usuarios de los sistemas, de las plataformas, de las aplicaciones móviles, a través de las cuales realizo el tratamiento de los datos personales. Como siguiente punto, vamos a explicar en qué consiste el generar y mantener registros de interacción lógica. Esto se refiere a que los sistemas, aplicaciones o plataformas que realizan el tratamiento de datos personales deben tener la facultad de reportar información respecto a la trazabilidad que los operadores realizan en estas plataformas y en estos sistemas. Es decir, dejar huella de lo que se realiza. Quién ingresó, cuándo ingresó y qué es lo que hizo. Entonces, lo que se indica que estos registros de interacción lógica obedecen al inicio de sesión, cierre de sesión y acciones relevantes. ¿Cuáles vendrían a ser esas acciones relevantes? La modificación, la actualización, según aplique también la eliminación de la información y en el caso, por ejemplo, de los motores de bases de datos, la extracción de la información, exportación de la información e importación de la información. Entonces, los sistemas, repito, que realicen tratamiento de datos personales deben tener la facultad de generar registros de interacción lógica respecto a la actividad que los operadores realizan en los sistemas. Acá quiero precisar algo que hay que tener bastante en cuenta. Que, por ejemplo, dentro de la gestión de accesos, que tiene que ver también con esto, la asignación de cuentas de usuario deben ser de uso exclusivo e individual a los operadores. Porque el contar con cuentas de usuario y contraseñas genéricas, es decir, utilizadas por múltiples personas, pues imposibilita tener registros certeros de la generación de registros de interacción lógica, porque uno podría tener evidencia de la trazabilidad de la cuenta, más no de la identidad del operador de la cuenta, es decir, de la persona que hizo qué, ¿no? Se tiene eso conlleva a que no se pueda determinar responsabilidades en cuanto al manejo de la información. Por eso es que las contraseñas deben ser de uso individual y la asignación de uso exclusivo a las personas. Entonces, en resumen, generar y mantener registros de interacción lógica se refiere a dejar huella de lo que se realiza en los sistemas, aplicaciones o plataformas a través de los cuales se realiza el tratamiento de los datos personales. El siguiente punto se refiere a la seguridad en ambientes donde se almacena, procesa y transmite información. Básicamente esto aplica a los data centers, a los centros de datos.
que deben tener medidas de seguridad mínimas, elementales, tales como, por ejemplo, estar ubicadas en un ambiente exclusivo. ¿A qué se refiere un ambiente exclusivo? A que no debe estar ubicado en un ambiente compartido. No puede estar, por ejemplo, en una área común, en un pasadizo donde transiten personas. Lo ideal es que se encuentre en un ambiente aislado, que se encuentre protegido pues, con una puerta con llave asignada a un personal responsable, que cuente con un sistema de alimentación ininterrumpida que permita garantizar la continuidad de las operaciones ante un corte de fluido eléctrico, por ejemplo, que también cuente con un control de temperatura adecuado, que garantice un funcionamiento óptimo de los equipos, en este caso de los servidores de datos. Y obviamente también debe contar con un extintor de incendios o similar, puede ser agentes limpio FM200, etcétera. Bien, continuamos. Siguiente punto se refiere a realizar copias de respaldo seguras y continuas de los bancos de datos personales. Esto se refiere a realizar copias de la información a fin de disponer de un medio para recuperarla en caso de su pérdida o deterioro. Las copias deben ser almacenadas en lugares seguros. En la práctica, se ha visto que, por ejemplo, existen casos donde las copias de respaldo son realizadas en discos externos, pero que permanecen permanentemente conectados a los servidores de datos o a los equipos. Entonces, en el caso de un incidente también se perdería esta información. Lo ideal es hacerlo en dispositivos distintos y, si en la medida de lo posible, almacenarlos en ambientes diferentes, de tal manera de que ante una catástrofe, un incidente de seguridad, pues se pueda tener una copia de respaldo, ¿no? Siguiente punto. Siguiente punto es respecto a la transferencia segura de los datos personales. Se refiere a que para realizar una transferencia de datos personales se deben utilizar plataformas seguras. Se debe contar con un medio o protocolo seguro para realizar el envío y recepción de información. Por ejemplo, están los protocolos de seguridad, el FTP, SFTP, CCP o correo electrónico. Al margen de esto, también se pueden utilizar software de encriptación, por ejemplo, Cleopatra, por decir así. La idea es garantizar una transferencia segura de estos datos. Buscar una vía, un canal que garantice seguridad, tanto en el envío y recepción de la información. O sea, continuar. En la siguiente diapositiva dicen que una imagen habla más que 1000 palabras, ¿no? Ahí podemos ver dos fotografías, ¿no? Está en la parte superior, vemos un almacenamiento óptimo, y en la que está en la parte inferior, pues vemos documentación que no está almacenada de una manera correcta u ordenada. Entonces, almacenar la documentación que conforma el banco de datos personales no automatizado en ambientes que se encuentren debidamente protegidos. ¿Qué es lo que se busca acá? Que exista un criterio de clasificación, de orden para la información. Es decir, puede estar almacenado por fecha, por código, pero que exista un criterio de clasificación. Y que esta información sea almacenada en ambientes, si no se dispone de un ambiente exclusivo, pues mínimamente muebles, son estantes, archivadores, pero que cuenten con un mecanismo de acceso, digamos una cerradura y llave, y que se encuentre asignada a un personal responsable. Se ha visto que por temas de espacio muchas veces se almacena la información en áreas comunes, por ejemplo, información, fichas del personal, documentación que contiene datos personales, en áreas comunes, pasadizos e incluso en las azoteas de las oficinas, de las sedes de las entidades, generando riesgo de que la información que contienen estos formatos pues se deteriore o que personas, terceras personas, puedan acceder a esta información, ¿no? Entonces, lo ideal es
almacenarlas teniendo en cuenta un orden que vendría a ser un criterio de clasificación. Si no se dispone, repito, de un ambiente exclusivo, de un espacio exclusivo, pues mínimamente contar con muebles dotados de cerradura y llave, cuyo mecanismo de acceso se encuentre debidamente asignado a un personal responsable, ¿no? Continuamos. El siguiente punto se refiere a establecer procedimientos que restrinjan la generación de copias o reproducción de documentación o información. Este punto se refiere a cerrar esas posibles puertas, ¿no? Por donde podría en algún momento fugar la información, evitar las copias no autorizadas de esta información. ¿Y cómo logramos esto? A través del bloqueo de puertos USB y grabador de discos de los equipos del personal que pues dentro de sus funciones no implique una necesidad de extraer información. El dotar con contraseña a las fotocopiadoras o equipos multifuncionales, restringir el uso de cuentas de correo personales, redes sociales, aplicaciones de mensajería, como por ejemplo el WhatsApp web, entre otros, cuando el acceso no sea necesario. Es decir, si dentro de las funciones del personal no está o no es necesario, no está definido como necesario el uso de estas aplicaciones, de estos programas, pues simplemente restringirle, porque se genera un riesgo de que la información pueda ser extraída a través de la utilización de estos sistemas, de estas redes o de estas aplicaciones de mensajería. Y al margen de esto, se debe establecer acuerdos de confidencialidad con el personal. Es decir, comprometer al personal de que haga un uso adecuado, responsable de la información. Bien, eso sería todo. Agradezco mucho la oportunidad y doy pase, creo que a las preguntas, si en caso se requieren realizar algunas. Agradecemos al ingeniero Quispe por su exposición y nuevamente aprovechamos para solicitarles registren su asistencia en el documento que se ha alcanzado mediante el chat de la plataforma. Ello nos va a servir para contactar los efectos de la difusión de la información y del mismo evento. Bueno, considerando las ponencias que hemos tenido bien escuchar, resulta muy importante conocer las interrogantes que tengan ustedes sobre las materias desarrolladas. Por ello, vamos a tener un espacio de absolución de preguntas. Para ello, les pedimos registrar en el chat de la plataforma la pregunta que tuvieran, a la cual yo daré lectura a efectos de que el ponente pueda responderlas. Mm, Si es que alguno requiere quizá utilizar, decirlo de manera verbal, la consulta que tuviera, también hay esa posibilidad. Puede ser mediante el chat o si prefieren también puede ser con abriendo cámara y micro. Por ejemplo, tenemos una pregunta aquí. Voy a proceder a leerlo. A ver un momento. Dice, ¿quién define los bancos de datos en las entidades? Creo que esa pregunta va para el doctor Luna, que hizo el marco general de la normativa de protección de datos. Gracias Amparo y también gracias a Alfredo Dávila por la pregunta, que además me va a permitir corregir un error en posición. Cuando hablé de la gratuidad de la inscripción de los bancos de datos, hice la referencia como que las entidades estaban exoneradas del pago de la tasa. No ese es el caso. La exoneración va por el lado de las consultas, ¿no? Las empresas, las entidades privadas sí tienen que pagar lamentablemente todavía una tasa para este propósito. No es el caso de las entidades públicas, pero respecto a la inscripción de los bancos de datos, de momento se paga una tasa que va en función de la OIT. Ahora, en relación a la pregunta, ¿quién define
¿qué bancos de datos son los que tienen que tener las entidades? Bueno, es buena pregunta porque en la lógica privada es la organización en función del giro del negocio que va determinando las necesidades de la organización y por lo tanto el tipo de bancos de datos que almacena y que trata. Una entidad pública, como decía, sobre la base del principio de legalidad, tiene preestablecidas ciertas funciones y competencias, de las cuales se deriva una serie de planes, instrumentos de gestión, acciones, estrategias, sobre las cuales existe todo un aparato institucional para que se puedan realizar, para conseguir esos propósitos. De allí que del reglamento de organización y funciones, de las competencias de cada una de las unidades orgánicas, puede determinarse cuáles son esos bancos de datos que toda entidad pública administra. Por lo pronto, evidentemente, la Oficina de Recursos Humanos tiene per se un banco de datos de los funcionarios y servidores de la entidad, ¿no? Es decir, y esa es una característica común a todas las entidades del Estado. Seguramente alguna entidad como el Ministerio de Inclusión Social, a propósito de los programas sociales que administra y de los bancos de datos que almacena, a propósito de esas funciones, digo, tiene consigo una serie de bancos de datos que no son comunes al resto de entidades, sobre las cuales existe la obligación de inscribir, además de la confidencialidad y todo lo que hemos explicado. Por lo tanto, dependerá mucho, por supuesto, del marco legal que determina las funciones y competencias de la entidad y de los fines que tienen que realizarse y por lo tanto requieren datos para estos efectos, ¿no? Ok. Bueno, tenemos otra consulta del señor Gerardo Cortijo en relación a la información que se publica en la PIDE. ¿Qué norma le sustenta? Me parece que esta pregunta quizá está vinculada con la información que nos brindó la doctora María Alejandra González. Gracias, Amparo. Ahí hay que, en el tema de la interoperabilidad, no es que porque hay una plataforma ya toda la información se vuelve pública, ¿no? Y habrá que determinar en cada tipo de documento qué información se comparte y qué acceso se da, ¿no? Las plataformas son una herramienta que nos ayudan, pero cada documento tiene particularidades y sobre eso hay que revisar qué información se da y con qué accesos, ¿no? Ok, tenemos otra consulta del señor Alex López. Señala, bajo la consigna de que se debe informar a los ciudadanos el uso de tratamientos de datos personales en los sistemas de información, ¿las entidades públicas están obligadas a informar dentro de sus servicios digitales este tratamiento? Y en el caso de que no se informe, ¿se estaría incumpliendo o transgrediendo alguna norma? Creo que la consulta podría ser respondida o por el doctor Luna o por la doctora González, ¿no? Sí, bueno, evidentemente, si hay, por ejemplo, una recolección de datos a través de algún formulario virtual, un cumplimiento escrupuloso de la Ley de Protección de Datos Personales obligaría a explicar con qué propósito en una política de privacidad se recaban los datos, ¿no? Y todos los ítems de información que figuran en el artículo 18 de la Ley de Protección de Datos Personales, ¿no? Es decir, para qué se recaba, con qué propósito, qué tiempo se almacenará, si será transferido o no, si hay determinados servicios que se contratan, por ejemplo, en la nube, o si es, como lo hemos explicado al comienzo de esta presentación, simplemente para efectos de un registro en un evento que organiza la entidad o para efecto de beneficiarse de tal servicio o un bono del Estado. Es decir, tiene que haber como parte de la cultura organizacional una explicación al ciudadano de por qué se recaban esos datos y además transmitirle la seguridad de que esos datos solo serán utilizados para esos fines. Eso implica una actitud proactiva y de cumplimiento y observancia a la ley, ¿no? No sé si mis colegas Ricardo y María Alejandra quisieran añadir algo al respecto. Básicamente, totalmente de acuerdo con lo que ha
señalado el doctor. De repente podríamos pasar a la siguiente. Ok, hay una pregunta bastante interesante. Pamela Paliza consulta si los contratos laborales de las entidades se encuentran dentro de la excepción del consentimiento del titular del dato. Doctora María Alejandra, quizás nos Sí, pueda ayudar sí, con a esa ver, pregunta. como lo comentamos, el contrato tiene diversa información, ¿no? Por ejemplo, el monto que se le va a pagar es público porque es del erario público, ¿no? Y por la misma ley de transparencia, esta información es pública. Pero hay otros datos que están dentro del contrato, como el domicilio, posiblemente, o algún teléfono o correo de contacto, y esto no será público, porque es información que no tiene que ver con la contratación en sí, que es la parte de interés público. Entonces, un documento puede contener información pública y privada al mismo tiempo, ¿no? En el caso de los contratos será público el puesto, el monto que se le va a pagar, el periodo que se le va a contratar, pero hay datos como domicilio o de repente algún correo electrónico que no serán públicos. Ok, gracias, doctora María Alejandra. Tenemos también... Discúlpeme, ¿podría hacer una repregunta? Yo soy Pamela Paliza. Ok, sí, Pamela, Y sino que escuchamos. mi consulta era en el tema de que, claro, cuando nosotros vamos a celebrar un contrato con un trabajador, según las reglas tendríamos que obtener el consentimiento, por ejemplo, para entregar sus datos a una entidad bancaria para hacer los pagos, por ejemplo. Pero entiendo que esta excepción estaría incorporada en la que en el artículo 14 dice cuando se celebran actos contractuales, pero no sé si en este caso aplica esa excepción o nosotros al trabajador tendríamos que hacerle firmar un consentimiento de que vamos a enviar, por ejemplo, sus datos a algún otro ministerio, como al mes, por ejemplo, cuando nos piden los datos, o a algunas entidades bancarias, o al seguro. En En ese esos sentido, casos, iba mi en pregunta. esos casos no se está dando la información por acceso a la información pública cuando la pide un ciudadano o ciudadana sobre los contratos, sino que se está utilizando esa documentación para ejecutar la relación contractual, que en este caso sería el pago de los honorarios, ¿no? Entonces, ahí Exacto. lo que se tiene que hacer es informarle al trabajador con quiénes se va a compartir su información. Ahí no se requiere un consentimiento porque el banco necesita identificar a esa persona, necesita saber dónde puede ubicarla porque va a generarse otra relación adicional, pero siempre tienen que informar, ¿no? El artículo, como les señalaba, el artículo 14 establece las excepciones, pero subsisten los otros derechos, como el derecho de informar, todo lo que señala el artículo 18. Nosotros tenemos una guía sobre la observancia del deber de informar, que en un momento voy a poner en el chat el link para que puedan revisarlo y ver todo lo que tiene que informar. ¿Sí? Ok, gracias, doctora María Alejandra. Me parece que había una persona más que había levantado la mano. Me parece que era el señor Alex López. Hola, sí, buenas tardes. Buenas tardes, Ya, lo escuchamos. claro, es con respecto a la pregunta que formulé. En este caso eh, todos los sistemas de información, al menos del sector privado, sí tienen la declaración y aceptación del uso de datos personales, en este caso de los usuarios. Sin embargo, hay una excepción dentro de la norma que te dice, cuando vaya a ser utilizado por las entidades públicas, estas no requieren de la aceptación. En este caso, si es que en los servicios digitales no se pone esta declaratoria para el uso o tratamiento de esos datos personales, se transgrede algún tipo de norma o simplemente siempre y cuando estos datos sean para fines administrativos o para fines que la entidad lo use dentro de sus propias actividades, no transgrede ningún tipo de, bueno, no transgrede la norma que respecto a lo que es tratamiento de datos personales. Si me permiten, en relación a su pregunta, lo que corresponde
A ver, hay un tema que hay que aclarar, ¿no? Yo creo que una referencia genérica a que las entidades podrán hacer un tratamiento de datos por tratarse de ser entidades públicas y se presume, pues, que es parte de sus competencias hacer ese tratamiento, creo que esa forma de entregar la información es incorrecta, ¿no? Evidentemente, hay entidades, por ejemplo, ¿no? La Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Bancos y Seguros, que tiene un marco legal que le habilita a acceder a información incluso reservada, confidencial, ¿no? Porque puede afectar el secreto bancario, tributario, ¿no? Entonces, claro, si un banco hace un debido acto de información a sus clientes respecto a los reportes por determinadas operaciones a la unidad de inteligencia financiera, bueno, en la medida que sabemos que la unidad de inteligencia financiera tiene esas funciones y competencias y su norma ha sido publicada en el Diario Oficial del Peruano, pues debemos asumir que esa función y esa alusión directamente a la unidad de inteligencia financiera ya de por sí me debe informar del tipo de datos que se remiten, ¿no? Es decir, tiene que haber una identificación de qué datos estamos hablando y a qué entidad del Estado, a propósito de qué marco legal, se le remite la información. Entonces, a lo que voy es que toda referencia genérica, sin precisar ello, no cumple en estricto la finalidad de la lógica de la norma, ¿no? Es decir, la finalidad de lo que se busca es que el ciudadano esté informado, ¿no? No hay, por decirlo en términos muy sencillos, no hay un cheque en blanco al Estado para hacer cualquier tipo de tratamiento de datos por solo tratarse del Estado o por solo tratarse de una entidad pública. Una entidad pública que no tiene consigo esas competencias explícitas para hacer un tratamiento de datos no puede hacerlo, así de simple, ¿no? Correcto. Entonces, sigamos con la consulta de la señorita Yajaira Méndez, que había levantado la mano. Claro, señores. Señorita Yajaira. En todo caso, su micro está apagado, me parece. No la escuchamos. No logramos escucharla. Debe ser algo del parlante o... No logramos escucharla. Hola, buenas tardes. ¿Me Sí, escuchan? ok. Ahora sí la escuchamos. Sí, buenas tardes. Con respecto a lo que es la ley de base titular de datos, la 29733, nosotros en la Procuraduría, soy abogada dentro de la Procuraduría Pública de la Marina de Guerra del Perú, hemos sostenido justamente por utilizar el término incorrecta y, en este caso, interpretación y aplicación de la norma. ¿Por qué motivo? Porque como es un acceso a la información pública, ¿no? Ya sea que tercero lo solicite o su representado a su vez, se han amparado justamente en la autodeterminación informativa. Que valga verdades, esa autodeterminación informativa muchas veces lo han confundido con lo que es la ley de transparencia, que es la 2706, que se encuentra prescrita en el inciso 5 del artículo 2 de la Constitución. Mi pregunta va, como he escuchado al doctor muy atento, estaba refiriendo sobre el titular de base de datos. Nosotros como institución militar dentro de la Marina tenemos una dependencia u oficina que está nombrada para poder alcanzar acceso a la información pública, que su entrega es a través de una documentación en físico, pero distinta situación es cuando versa sobre titular de base de datos, ¿no? ¿Con qué se refiere o a qué se refiere y si se podría nombrar dentro de la institución
a un titular de base de datos sabiendo que, de acuerdo a la ley, creo que eso se organiza dentro del Ministerio de Justicia, justo en la especialidad de acceso a la información pública. Y nosotros, ¿qué tipo de información podríamos brindarle? Porque los criterios también de los órganos jurisdiccionales, mayormente es que se le entregue una información. Y si nosotros nos remitimos a la ley, el objetivo o el objeto de la ley es prácticamente modificar en estos casos los temas informáticos. Entonces nuestra preocupación es, ¿deberíamos nosotros constituir un titular de base de datos dentro de nuestra institución pública militar? ¿O cómo se realizarían justamente los pedidos de acuerdo a la base titular de datos, ¿no? Muchas gracias. Gracias por su pregunta. Doctora María Alejandra, quizá nos puede ayudar con la respuesta. A ver, el titular del banco de datos es la entidad, ¿no? En este caso sería la Marina. Y como tal, como es una entidad, tiene diferentes funcionarios que tienen diversas funciones, pero ellos no son los titulares, tendrán delegación de funciones, competencias de acuerdo a sus funciones, y como tal deben cumplir esas funciones, pero no son titulares de los bancos de datos, ¿no? Es la propia entidad, y el oficial de datos podría un poco orientar cómo se van a delegar estas funciones, o acompañarlos en esa tarea, ¿no? Si me permiten complementar lo dicho por María Alejandra, eso es así, es la entidad, la titular, y por lo tanto el titular de la entidad, pero para efectos, por ejemplo, de cumplir ciertas obligaciones formales, por ejemplo, inscribir bancos de datos, seguramente esta competencia recaerá en la máxima autoridad administrativa, ¿no? Porque hay una delegación, seguramente en la propia norma o expresa para estas funciones, ¿no? Solamente ello. Correcto. Entonces pasamos con la pregunta del señor Ronnie Chevasco. Señor Chevasco. Correcto. Entonces podemos ir avanzando quizá con las preguntas del chat. Acá hay una más. La consulta es, si son registros nacionales creados por DS y se desea colgar en la sede digital de la institución cierta información que incluiría ciertos datos personales, ¿se necesitaría la autorización de las personas naturales que forman parte de estos registros? No sé, doctor Luna, de repente podría Sí. ayudarnos con la respuesta. Sí, a ver, puede ocurrir y ocurre con frecuencia que efectivamente una norma infralegal crea un registro, ¿no? Y ese registro, a veces por déficit de la norma, no se precisa si es público, si todos los campos de la información son públicos, ¿no? ¿Qué nivel de publicidad hay de ese registro? ¿No? Y ahí es cuando viene la interpretación y eventualmente la consulta que se puede hacer a la autoridad de transparencia, a la autoridad de protección de datos personales, ¿no? Nosotros, por ejemplo, a propósito de la publicidad de los planillones de beneficiarios de los registros o bonos que ha repartido el gobierno en la pandemia, hemos elaborado algún informe y hemos fijado alguna posición respecto a los campos de información que razonablemente pueden publicitarse, ¿no? A propósito de la disposición de recursos del Estado para este fin, para atender a las familias más afectadas por la pandemia. Puede ser perfectamente razonable, por supuesto, el nombre, la identidad, el número del DNI, ¿no? Pero algunos campos de información adicionales, como la profesión, la ocupación de estas personas, o peor aún, la dirección de estas personas, como verificamos que algunos gobiernos locales publicitaban o alojaban en su página web, claramente transgreden el principio de proporcionalidad, ¿no? Transgreden la propia finalidad, que es que estas personas puedan obtener el bono y que además exista cierto nivel de publicidad para fomentar la vigilancia social y que no se malutilicen recursos públicos, ¿no? Entonces, para decirlo en corto, lo ideal es que este decreto supremo, que crea un registro,
cuente con todas las previsiones legales para que sea un balance adecuado entre la publicidad, el acceso a la información, la vigilancia ciudadana, que son finalidades y necesidades públicas, con la protección de los datos personales. Cuando esto no ocurre, lo que hacemos nosotros también es alcanzar algún informe, un informe técnico, para que ciertos campos de información no se publiciten, ¿no? Porque antes que ese decreto supremo existe una ley de protección de datos personales que hay que observar, que es un mandato legal para todos nosotros. Amparo, tu audio, por favor. Ok, gracias, doctor Luna, por su respuesta. Tenemos ahora una consulta sobre el registro de banco de datos. Doctora María Alejandra, consultan cuánto tiempo tarda la autoridad en actualizar la información de los bancos de datos desde que se ingresa a la mesa de partes. Bueno, es todo un procedimiento, ¿no? Si ingresa a la mesa de partes, el procedimiento es posible que se observe y si hay observaciones se remitirán para que se subsanen y luego de ello, si es que pasa el plazo o si es que subsanan, se emitirá la resolución de acuerdo al contenido, ¿no? Se inscribe si es que ha subsanado, de lo contrario se archiva y luego de ello se publica en la página web del Ministerio de Justicia. Les voy a pasar el link para que puedan revisar y se va subiendo de acuerdo a la carga que tenemos, ¿no? Ok, muchas gracias por su respuesta. Tenemos otra consulta, dice del señor Carlos Montoya. Respecto a los pedidos de bloqueo de datos personales de la página web institucional para que no sean captados por motores de búsqueda, ¿proceden en todos los casos o depende de cada caso concreto? Planteo dos ejemplos. A. Datos personales recopilados en concursos públicos. Si me permites, Eduardo, la última pregunta que estaba viendo Amparo tenía que ver con la indexación de los documentos, ¿no? De cuándo se podían indexar. Y aquí quisiera volver a enfatizar en que todo depende del contenido del documento, ¿no? Y qué tan público es. Por ejemplo, consultan mucho por el tema de los concursos públicos. Cuando uno participa en un concurso, no necesariamente va a ganar y sale como no apto, ¿no? Y ya tenemos varias opiniones consultivas en las que señalamos que esto no debe ser así, no se debe de indexar los no aptos porque es información que interesa únicamente para el concurso, que perjudican, hay un ruidito, pero voy a intentar que me puedan escuchar. Se tiene que indexar para que quede cada vez que uno pone el nombre en el buscador de la persona, se indexe y salga que no fue elegido en un concurso. De repente, Ricardo podría orientarnos un poquito de cuáles son los mecanismos que se tienen que usar para que esto no pase. ¿Me escuchan ahí? Hola, ¿se me escucha? Hay un ruido medio Sí, extraño. me parece que es algún participante. Correcto, ya silenció el micrófono. Allí. Pues simplemente es registrar a especie de solicitud dentro de los motores de búsqueda el enlace que no desean que se visualice. Eso lo puede hacer el administrador, por ejemplo, el webmaster del sitio web de la entidad, una vez terminado el concurso o ni bien se establezca el término o el plazo del tratamiento de los datos personales que se exponen en determinada publicación. Buenas tardes. Sí, Disculpe, quería hacer una pequeña precisión porque ya se hice la pregunta. Lo que pasa es que muy interesante la charla, pero también hay pedidos de, por ejemplo, en el caso de concursos públicos, de los que han ganado el concurso. Los ganadores incluso han sido designados funcionarios que piden la desindexación de los motores de búsqueda. O sea, no son los que no ganaron, sino los que ganaron. E incluso han sido designados funcionarios. ¿En esos casos también procedería el bloqueo de datos? Gracias. no sé Una si persona- Ricardo. Perdón. Sí, prosiga, perdón, doctora.
Si una persona está ejerciendo un cargo público, es una información que es pública y no tendría por qué desindexarse. En todo caso, tendría que ejercer su derecho de oposición para justificar cuál es el motivo que considera que le afecta, porque el derecho de oposición, como señalaba el doctor Luna, es cuando una persona considera que cierto tratamiento, por ejemplo en Internet, lo afecta de manera personal. Entonces, si esta persona tiene una afectación particular, tendrá que señalarla y tendrá que evaluarse el caso concreto. Pero de forma general, si es que no hay una causa que justifique, esta información es pública, porque está ejerciendo un cargo público. Discúlpame, María Alejandra, y ello con presidencia de que no tengamos de momento como país una política general de desindexación de datos, ¿no? Es decir, evidentemente los funcionarios y los servidores públicos tienen una expectativa de privacidad muy reducida, ¿no? Pero de allí a que permanentemente, ad infinitum, en la web estén indexados nominalmente nuestros nombres a cualquier asunto, es algo que ya ha sido tratado como una política de protección de datos en otros países, ¿no? Normalmente esto se realiza durante un periodo de tiempo que se cumple la finalidad, se cumple el cargo público y luego automáticamente por esa política se desindexa nominalmente. Eso no significa que desaparece de la web, significa que cuando yo voy a buscar por Juan Pérez, simplemente no lo enlazará directamente a la nota, pero el concurso y los datos figurarán en la web permanentemente, ¿no? Hay todavía una política nacional de desindexación que trabajar y estaremos en ello, por supuesto, en este periodo de gestión. Creo que vamos ya a ir terminando. Amparo. Sí, doctor, tenemos unas dos últimas preguntas ya para cerrar la reunión, ya que tenemos una por el chat que señala, bueno, es sobre el tema oficial de datos propiamente, dice, quisiera saber cuáles son los alcances del DS 029-2021, pues en dicha norma se han designado oficiales de seguridad y sus funciones, sin embargo no precisa la dinámica de la atención dentro de la institución. La pregunta es si es necesario que la entidad establezca la ruta de atención o los mismos oficiales tienen que realizarlo. Sí, a ver, en esta materia, la Secretaría de Transformación y Gobierno Digital de la PCM, antes SECDI, del Gobierno Digital, y junto con la autoridad han promovido, principalmente la PCM, estos decretos de urgencia 06, 07 del año 2020 de confianza y seguridad digital, ¿no? La apuesta ha sido por crear de primera mano a estos funcionarios vinculados a la gobernanza digital, a la protección de los datos personales. Entiendo yo que la PCM está emitiendo una serie de directivas y lineamientos, seguramente todavía no difundidos porque son recientes debidamente, donde se van utilizando algunas de estas funciones y competencias vinculadas a incidentes de seguridad, vinculadas a la gobernanza en general de los datos, al uso ético de la tecnología, a las iniciativas de innovación basada en datos, ¿no? El tema de la gobernanza digital supera el tema de la protección de los datos personales. Por eso es que de momento se han creado relativamente dos figuras, dos oficiales, aunque pueden recaer, como de hecho sabemos, que recae a veces en las mismas personas. Nosotros, desde la autoridad, estamos preparando un conjunto de acciones para vincularnos con los oficiales de datos personales. Una primera intención nuestra es, a propósito de estas actividades, sensibilizarnos sobre esta temática, ¿no? Para tomar conciencia del rol tan importante que están llamados a desempeñar en sus organizaciones en este afán de promover una cultura de protección de datos personales. Y la tarea, sobre todo, recae en nosotros, porque tenemos que generar una serie de documentos, directivas, protocolos, que sean una referencia para el trabajo de ustedes, ¿no? Y yo creo que estamos, digamos, todavía en los arbores de lo que significa este trabajo. Ya tendrán novedades por nuestra parte a lo largo del año y estoy seguro que la Secretaría de Transformación y Gobierno Digital de la PCM está en la misma circunstancia.
Gracias, doctor. Tenemos entonces la última consulta, la última pregunta, que es de la señora Jessica Reina de Sutran. La escuchamos. Buenas tardes. Una consulta. En el caso de las... ¿Me escuchan? La escuchamos. Sí, ¿qué tal? Gracias. En el caso de las resoluciones administrativas que están relacionadas al procedimiento administrativo sancionador, en ellas se coloca información de DNI y los nombres completos de la persona. ¿Es posible publicarlos en el portal o con eso se está yendo contra la información de datos personales? Su pregunta está más vinculada al acceso a la información pública, ¿no? Aquí la ley establece que esta información es de carácter confidencial. Por lo pronto, hasta que se emita una resolución en primera instancia en ese procedimiento sancionador o transcurran 6 meses sin que la exista. Es decir, se le penaliza a la entidad que no ha cumplido con, dentro de un plazo de 6 meses que establece la norma, emitir resolución. A partir de ese tiempo, del día siguiente de que se cumplan los 6 meses, esa información es pública. Ahora bien, eso no significa que, por ejemplo, una vez que se cumpla una sanción, ese nombre y esa sanción va a seguir publicitándose eternamente en la web, en las plataformas de la entidad, ¿no? Si entendemos, como debemos entender, el principio de rehabilitación, que no solamente opera en el ámbito penal, sino en el ámbito administrativo, ya hemos tenido pronunciamientos en los que ustedes podrán verificar que lo que se ajusta en estricto a la ley de protección de datos es un nivel de publicidad en tanto la norma, en tanto la sanción se mantenga vigente, y una vez que ésta ha culminado, se debe desindexar el nombre, se debe disociar, perdón, o anonimizar el nombre del funcionario, servidor público sancionado, y dejar en pie seguramente el criterio relevante del organismo sancionador, que es lo que finalmente debe servir para el futuro, y para que los servidores públicos sepan por anticipado cuál es el criterio de las entidades a la hora de ejercer esta potestad sancionadora. Ok, muchas Ok. gracias. Gracias. Agradecemos la respuesta de los ponentes y con ello estaríamos dando por finalizado el encuentro virtual, agradeciéndoles su asistencia y disposición, y del mismo modo les invitamos a visitar la página web de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, donde van a poder encontrar información relevante sobre la materia y además, bueno, las opiniones consultivas y criterios interpretativos de la autoridad en el tema de protección de datos personales. También tenemos a la mano, bueno, las consultas pueden ser por ese número de teléfono, el anexo 1030 en ese horario, y también al correo electrónico protegetusdatos@minjus.gov.pe. La página web aquí la tienen a la vista y pueden ingresar y encontrar información que les puede ayudar para sus labores en sus respectivas entidades. Agradecemos entonces su asistencia y nos despedimos.